Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de las salas de baterías eléctricas y todas las implicancias que esto tiene desde el punto de vista del riesgo, de la seguridad y de posible o las posibles tareas de mantenimiento que nosotros podemos hacer en este tipo de trabajo. Normalmente cuando hablamos de baterías, en realidad asociamos a lo que son las baterías de uso normal para las linternas, los celulares, los equipos manuales, pero estas son baterías de pequeñísima escala que no tienen más allá de un riesgo propio de la sulfatación o de algún tipo de estallido si la tiramos al fuego. El problema se presenta cuando nosotros tenemos salas de baterías de gran porte. En general, en las industrias nosotros nos podemos encontrar con salas de baterías que no son de 1,5 volts, de 6 volts, de 12 volts, sino con salas que tienen baterías de 220 volts, de gran amperaje, es corriente continua, por lo tanto, las situaciones de riesgo pueden ser totalmente distintas, pueden ser mucho más complicadas y eh, pueden causar la muerte si alguien toma contacto con esas tensiones. Por lo tanto, aquí tenemos otro tipo de riesgo que nosotros tenemos que aprender a controlar, a detectar y a resolver con los elementos que tenemos a disposición. Las salas de baterías no son algo nuevo, hay antecedentes. Aquí tenemos un caso del sistema de telégrafos en una de las ciudades de Estados Unidos que habla de una sala de baterías del año 1889, es decir, estamos hablando de un tipo de procedimiento o un tipo de instalación de mucha antigüedad que se han usado para un montón de cosas y que podemos encontrar en lugares más diversos. Uno de esos lugares son los submarinos, que tienen salas de baterías que lo mantienen en funcionamiento a través de un sistema de carga con motores diésel y que almacenan toda su energía en forma de baterías y que estas baterías están puestas en un lugar de muy difícil acceso que sería la sentina, la parte de abajo de ese submarino. Aquí la revisión de las baterías, si bien esto es un dato pintoresco o anecdótico, es muy complicado porque el operador o quien hace el mantenimiento se desplaza a través de un carrito, de un trolley que va atravesando la sala de baterías y donde nosotros podemos ver el riesgo, que son todos las barras de tensión que están a la vista y una posición muy difícil del operador. Ergonómicamente esto es realmente muy complicado. Pero esto es simplemente un dato como para saber que nosotros nos podemos encontrar con baterías o salas de carga de batería en los lugares más diversos. Uno de ellos puede ser aquellas instalaciones donde hay una gran cantidad de vehículos eléctricos, como autoelevadores o carretillas o elementos de movimiento de materiales. También lo podemos encontrar en algún lugar donde hay carritos, los típicos carritos de golf, donde hay zonas de recarga de batería y donde a veces el riesgo no se tiene en cuenta, es absolutamente este, eh, despreciado, por decirlo de alguna manera. En nuestra legislación, la ley 19.587, en el decreto 351, tiene algunos artículos que son más genéricos, pero que habla donde en los establecimientos que se empleen sustancias corrosivas o se produzcan gases o vapores de tal índole, se protegerán las instalaciones y equipos contra sus efectos, a fin de evitar deterioros que puedan constituir un riesgo. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de riesgo de explosión, riesgo de derrame químico, riesgo de acumulación de gases, riesgo de salpicadura, es decir, elementos que puedan producir algún tipo de daño. Los lugares en donde se almacenan estas sustancias tendrán ventilación suficiente y permanente, además de un sistema de avenamiento. El término avenamiento no es muy conocido, pero simplemente al traducirlo al español usual, estamos hablando de un sistema de desagüe, de desagote, de drenaje que pueda recoger aquellos elementos que se vuelquen sobre los pisos por un derrame o por una rotura. Los envases se mantendrán con sistema de cierre hacia arriba, debiendo ser desechados al secar su uso. Aquí estamos hablando de envases que, por ejemplo, pudieran tener ácido sulfúrico o algún tipo de producto corrosivo. Aquellos que contengan repetidamente las mismas sustancias corrosivas en cualquiera de sus estados serán controlados diariamente. Estos son elementos genéricos de lo que nosotros vamos a tener en cuenta en la construcción, el diseño, el mantenimiento,
el control de una sala de baterías. Hoy día una sala de baterías tiene distintos formatos, dependiendo del tipo de baterías, del tamaño de la instalación, de la potencia que nosotros necesitemos. Recordemos que las baterías o los sistemas de corriente continua se suelen utilizar en las empresas como sistemas de backup, sistemas de mantenimiento en caso de emergencia, en caso que se corte la corriente eléctrica, o para alimentar elementos que funcionan con corriente continua, como podrían ser, por ejemplo, las luces de emergencia, los sistemas de iluminación, los sistemas de emergencia en el caso de los sistemas contra incendios, y tienen un montón de aplicaciones. Esta misma ley, la 19.587, en el decreto 351, habla de que el trasvase de estas sustancias se efectuará preferentemente por gravedad o sistema que revista la máxima seguridad. El transporte se efectuará en envases adecuados y con sistemas de sujeción. Durante el almacenaje no se usará el apilamiento para evitar la caída de estos envases. De producirse derrame de sustancias corrosivas sobre el piso o elementos de trabajo, se señalizará y se resguardará la zona a los efectos de evitar el tránsito o de su uso respectivamente. Se procederá a la neutralización y eliminación por el medio más adecuado. Esto, si bien es genérico y sirve para cualquier aplicación en la industria, nosotros lo tenemos que tener en cuenta, especialmente para lo que puedan ser baterías eléctricas. En el artículo 169 dice que en todos los lugares donde se depositen, acumulen, manipulen o industrialicen explosivos o materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido fumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillos u otro artefacto que produzca llama. En una sala de baterías, obviamente que va a estar prohibido fumar, hacer chispas, entrar con algún elemento de llama abierta, efectuar soldaduras o cualquier otra función que pudiera desencadenar una explosión, por cuanto uno de los grandes problemas que tienen las salas de baterías es la generación de hidrógeno. Es decir, las baterías en su proceso de carga generan hidrógeno. Ese hidrógeno se puede acumular dentro del espacio donde está la sala de baterías, y si nosotros ingresamos o producimos algún tipo de elemento que pueda causar una chispa, podríamos tener una explosión. Inclusive en este artículo 169, la norma determina que el personal que trabaje o circule por estos lugares tendrá la obligación de utilizar calzado con suela y taco de goma sin clavar. Esto es un poco antiguo porque antiguamente los zapatos de seguridad eran prácticamente todos de cuero, y las suelas se clavaban, y entonces, bueno, no es lo más adecuado porque una chispa por la fricción de un clavo contra un piso podría producir un efecto de encendido, y entonces hace esta recomendación. Hoy día, con los elementos de protección que nosotros tenemos, esto sería prácticamente descartable, y no es para tener en cuenta, pero está bien, dentro de la ley está y nosotros tenemos que respetarlo. Obviamente solo se permitirá fumar en lugares autorizados. Estos son elementos complementarios. Cuando nosotros hablamos de una batería eléctrica de corriente continua, de 220 volts, vamos a ver que tenemos algunos riesgos que son, además del hidrógeno, la posibilidad de que existan barras no protegidas, es decir, las barras que interconectan las baterías podrían estar no protegidas, como se la ve en este caso, donde la barra entre batería y batería suele ser una plancha de cobre o un cable, y en este caso no están protegidas, no tienen ninguna protección, y podría suceder que el trabajador que vaya a hacer una inspección o a hacer un mantenimiento o a hacer algún tipo de trabajo en ese lugar, podría involuntariamente tocar esas barras y electrocutarse, o producir un cortocircuito, o producir un arco eléctrico, o apoyar una herramienta, o hacer alguna acción que pudiera dar lugar, ya sea a un fogonazo, a una electrización, o eventualmente a la explosión de uno de estos vasos que así se llaman, las distintas baterías como nosotros las vemos en este lugar. Aquí las baterías no son como las baterías de los autos, que son prácticamente cerradas y opacas, sino que son elementos que en las baterías modernas vamos a ver que tienen una forma de una pecera, de un vaso transparente, donde se pueden ver todos los elementos que están en el interior y que permiten detectar cualquier elemento que pudiera llegar a producirme algún daño. La ley 19.587, hay una parte específica que es el punto 247, donde habla de salas de baterías. Y dice específicamente que cuando puedan originarse fuegos
o riesgo de este tipo, queda prohibido trabajar con tensión, fumar y utilizar fuentes calóricas riesgosas dentro de los locales, así como todo manipuleo de materiales inflamables o explosivos. Todas las manipulaciones de electrolitos, que es el agua con ácido que se utiliza en la batería, deberán hacerse con vestimenta y elementos de protección apropiados y en perfecto estado de conservación, y queda prohibido ingerir alimentos o bebidas en estos locales. Es decir, la ley específicamente habla de lo que son salas de baterías. También dice que los locales que tengan baterías eléctricas o acumuladores, como se les suele llamar, serán de dimensiones adecuadas, tomadas en función de la tensión y capacidad de la instalación, con la cantidad de elementos conectados, el número de hileras y la disposición de las mismas. Estos locales, vamos a ver que se adoptarán las siguientes prevenciones. Lo que me está diciendo este artículo de la ley es que el espacio tiene que ser un espacio amplio, ventilado, bien iluminado con elementos antiexplosivos, con extracciones para evitar la acumulación de hidrógeno, con pisos que sean adecuados para resistir los productos agresivos que puede tener el interior de la batería, pero fundamentalmente que nosotros no podemos poner una sala de baterías en un cuartito pequeñito, sino que tiene que ser amplio, cómodo para trabajar, con espacio suficiente como para desplazarse, levantar una batería, hacer el mantenimiento y todo lo que haga falta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque en algunos casos la batería no es tan grande como esta que vemos aquí y se la acomoda en algún tipo de recinto que sobra por ahí, por la planta, y no es lo mejor. Entonces, estas especificaciones están dadas por la ley y la ley te dice claramente cuáles son las condiciones a cumplir. Dentro de otras condiciones a cumplir, nos dice que el piso de los pasillos de servicio y sus paredes hasta 1,80 m de altura serán eléctricamente aislantes en relación con la tensión del conjunto de baterías. Es decir, que como vemos en estos pisos, aquí tenemos zonas de circulación donde hay algún tipo de elemento aislante que protege el piso. Hace que las personas que trabajen aquí arriba estén aisladas y eso suma una cantidad de resistencia a cualquier paso de corriente. Recordemos siempre que aquí no estamos hablando de corriente alterna, sino de corriente continua, que es mucho más complicada y peligrosa en el momento de producirse un arco eléctrico o una electrocución de una persona. Es decir, nos va a matar mucho más fácilmente que la corriente alterna. Por lo tanto, las condiciones de seguridad, el cubrimiento de los riesgos, la detección de los peligros, tiene que ser muy importante y no cualquiera puede trabajar en estas instalaciones. En general, lo que recomiendan las normas es que se trabaje con personal calificado y altamente especializado en este tipo de cosas. Así como habíamos visto las barras de tensión, de transmisión de la tensión que estaban descubiertas, nos dice la norma que las piezas desnudas con tensión se instalarán de modo que sea imposible para el trabajador el contacto simultáneo e inadvertido con aquellas. Hoy día las baterías tienen una protección que cubre lo que serían los bornes de protección, y aquí tenemos el sistema de transmisión o de interconexión entre todas las baterías, que están cubiertas con algunos tipos de cabezales que son de tipo aislante, como un plástico. Sin embargo, en este punto donde nosotros vemos aquí que hay como una especie de tornillo chiquitito, ese es el borne o es el lugar por donde se pueden hacer las mediciones y que normalmente se usa para hacer las mediciones de tensión a través de algún instrumento. Entonces, la batería está mucho más protegida, está mucho más cubierta, pero igual tenemos que tener cuidado en el manejo de este tipo de cosas, especialmente si por alguna acción involuntaria se toca este lugar o con la mano desnuda o se apoya alguna herramienta que pudiera producir algún tipo de arco eléctrico. Dentro de esa misma normativa se dice que en los locales donde existan baterías se mantendrá una ventilación adecuada que evite la existencia de una atmósfera inflamable y nociva. Inflamable porque lo que se libera en la carga de la batería es hidrógeno, que es un gas altamente explosivo, muy peligroso, inodoro, incoloro, que no se registra en el ambiente y por lo tanto nosotros podríamos tener que en el proceso de carga se esté generando hidrógeno. Por lo tanto, es importante que haya una buena ventilación y para esa ventilación adecuada lo que normalmente se pone son extractores que permiten la circulación de aire. Por otro lado, en otra parte de la norma establece que los pisos tienen que ser antiácidos con un avenamiento. Habíamos visto
de una palabra que no conocíamos, es sencillamente un lugar donde se pueda descargar cualquier tipo de elemento que pudiera derramarse. Estos son elementos que hacen a la reglamentación en cuanto a las salas de baterías eléctricas de 220 volt de corriente continua.